A raíz de un comentario que recibimos en el anterior video, hemos decidido hacer este video hablando de el nombre de Dios. Todos los nombres de Dios en el Tanaj, también conocido como la Biblia hebrea y erróneamente comparado con el Antiguo Testamento de los cristianos, se derivan de sus acciones, excepto uno, el nombre escrito Yud-Heh-Vav-Heh en hebreo. Este nombre es conocido por muchos otros nombres. En hebreo se llama el Shem HaMeforash, el nombre explícito. En español se le llama Tetragramatón, el nombre de 4 letras, y el nombre inefable, porque no se puede pronunciar. Algunos no judíos piensan que este nombre debe pronunciarse Jehová o Yahvé, pero no hay base para estas pronunciaciones, cada una de las cuales incluye un fonema no nativo del hebreo. Los judíos usamos los nombres Adonai, mi maestro en oración, y Hashem, el nombre en nuestras conversaciones. Aquí nos referiremos a este nombre con las iniciales YHVH. El tetragramatón es el único nombre que se usa exclusivamente para Dios. Todos los demás nombres son sustantivos muy comunes. Otros términos utilizados para describir a Dios incluyen Dayan, juez, Shaddai, todopoderoso, Sadik, justo, Rachum, misericordioso, Chanun, gracioso y muchos más, ninguno de los cuales se usa exclusivamente para Dios. Elohim, poderoso, se usa en otros contextos para referirse a los jueces y a los ángeles, entre otros. Incluso Adonai, el nombre que usamos como sustituto del tetragramatón, no se limita a Dios. Por ejemplo, en el Génesis 18:3, Abraham usa el término Adonai para dirigirse a los ángeles. Si bien los significados de todos los demás nombres para Dios son evidentes por sí mismos, el significado del tetragramatón está envuelto en misterio. Se cree que se deriva de una combinación de las palabras hebreas Hayah, Hobeb y Yihyeh, fue, es y será, una referencia a la existencia absoluta de Dios. Este nombre no se usa en otro contexto que para referirse a Dios. Solo fue pronunciado en el templo por los Kohanim o sacerdotes cuando bendecían a la gente y por el Kohen Gadol, sumo sacerdote, en Yom Kippur. La reverencia extrema con la que los judíos tratamos el nombre de Dios se debe a que este nombre está reservado solo para Él y no se usa para ninguna de sus creaciones. Cuando la Torá dice mi nombre en referencia a Dios, este es el nombre que se quiere decir. Otros nombres que podríamos usar para referirnos a Dios son imperfectos, porque sugieren que Dios tiene atributos como el poder o la misericordia. El Rambán aclara que estos nombres son de hecho reflejos de las acciones de Dios. Es conocido como el rabino Chanina se opuso a una congregación que elogiaba a Dios en el Shemoneh Esrei. Se habría opuesto incluso a los 3 términos básicos, grande, fuerte y poderoso, si estas palabras no las hubieran sido dadas por la Torá e instituidas en Shemoneh Esrei por los hombres de la Gran Asamblea, algunos de los cuales eran profetas. Su objeción, dice el Rambán, se basaría en el hecho de que tales términos llevan a la gente a concluir erróneamente que Dios tiene atributos, haciendo que cada vez caigamos en el error de darle a Dios atributos de hombres. Por esta razón, el profeta Zacarías promete que en el futuro Dios será uno y su nombre uno. El significado de esto es que Dios solo será llamado por el único nombre que indica su esencia, y no por ninguno de estos otros nombres que sugieren que tiene una variedad de características. Y además, que por fin todos podremos comprender y aceptar la verdadera singularidad y unicidad de Dios. Pirkei Rabbi Eliezer dice que antes de que se creara el universo, todo lo que existía era Dios y su nombre, lo que significa que el nombre es exclusivo de Él. Todos los demás nombres de Dios solo surgieron después de que Él creó el universo, porque se refieren a acciones que solo se pueden manifestar en un universo creado. Como mencioné anteriormente, la pronunciación correcta del Shem HaMeforash no se conoce comúnmente. El Shem HaMeforash también se conoce como el tetragramatón o el nombre inefable, y como se ha señalado, elegimos hacerlo YHVH. En hebreo, todas las letras son consonantes. Las vocales se entienden. Las marcas diacríticas se idearon más tarde para indicar los sonidos vocálicos, pero no son inherentes al lenguaje y no aparecen en la Torá. Para conocer la pronunciación correcta del tetragramatón, uno necesitaría conocer los sonidos vocálicos asignados a cada letra, y este era un secreto muy bien guardado. Cada 7 años, un erudito enseñaba el nombre a un discípulo digno. Esto incluía no solo la pronunciación correcta del nombre, sino su significado y sus secretos. Los sabios también conocían un nombre de 12 letras para Dios, y el Rambán cree que esta era una frase de 2 o 3 palabras que colectivamente tenía un total de 12 letras, y se usó como un sustituto del tetragramatón de la misma manera que usamos Adonai.
Tenemos la tradición de que cuando Shimon HaTzadik murió, el uso del tetragramatón en el templo se suspendió y el Shem HaMeforash fue reemplazado por el nombre de 12 letras. El nombre fue mantenido en secreto por los Kohanim, que en realidad lo declararon luego desaparecido por aquellos que no lo hicieron. También había un nombre de Dios de 42 letras, que el Ramban nos dice que era sin duda una frase de varias palabras con un total de 42 letras. Colectivamente estas palabras expresan una idea de la esencia de Dios. El Talmud nos dice que el nombre de Dios de 42 letras solo fue confiado a una persona de mediana edad que era modesta, lenta para la ira y gentil, que no bebía ni llevaba rencor. Una persona que merecía ser fielmente confiada con este nombre podría esperar recompensas como ser respetada por su prójimo y disfrutar de los frutos tanto de este mundo como del siguiente. El Ramban se apresura a señalar que la recompensa no es por ser confiado con el nombre per se, sino por experimentar el crecimiento y el desarrollo personal necesarios para comprender el significado de este nombre. Debe tenerse en cuenta que ni el nombre de 12 letras ni el nombre de 42 letras se designan como Shem HaMeforash, el nombre explícito de Dios. Esa designación está reservada solo para el tetragramatón. Sin embargo, el nombre de 12 letras y el nombre de 42 letras contenían ciertas ideas metafísicas sobre Dios. En Éxodo 3:13, Moshe le dice a Dios: cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de tus padres me envió a ti, y me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué debo responderles? A primera vista parece que Moisés simplemente quiere conocer la colección de sílabas que conciben el nombre de Dios. Tras un momento de reflexión se hace evidente que este no puede ser el caso. O el nombre de Dios era conocido por los judíos o no lo era. Si se supiera, entonces Moisés sabía que no probaría nada. Si fuera desconocido, entonces ¿cómo lo probaría? Pensemos en cómo eran las cosas antes de Moisés. Prácticamente todo el mundo era un idólatra y creía que una variedad de espíritus controlaban las cosas. Estos espíritus creían, podían verse influenciados por la magia. Abraham dedujo la existencia de Dios a través de la lógica, y ese fue su enfoque al enseñar a otros sobre Dios. En resumen, antes de Moisés, Dios nunca había nombrado a nadie un mensajero con una misión. Sí, Dios habló con nuestros patriarcas, pero nunca hizo que instruyeran a otros en su nombre. Guiaron a sus semejantes como maestros o filósofos, no como profetas. Cuando Dios envió a Moisés para dirigir a otros como su profeta, no tenía precedentes. Moisés tenía razones para sospechar que otros serían escépticos de que realmente tuviera una misión literal de Dios. Le preocupaba que primero tuviera que demostrar la existencia de Dios, y en respuesta a esto, Dios le enseñó el nombre Yo soy el que soy, una declaración de su existencia. Eyet Hasher Eyet, seré lo que seré, o yo soy el que soy. Significa que el objeto a describir y el objeto utilizado para describirlo son necesariamente idénticos. Este nombre expresa la idea de que Dios es un ser de existencia absoluta. Nunca estuvo sin existencia y nunca estará sin ella. Moisés dijo respetuosamente que los ancianos preguntarán, ¿cuál es su nombre? En lugar de una pregunta como ¿quién es él? La pregunta ¿cuál es su nombre? Presupone la existencia de Dios y simplemente pregunta en qué capacidad está operando. En resumen, todos los nombres de Dios que no sean el tetragramatón se refieren a algún rasgo o característica aparte de su propia esencia inherente. Por ejemplo, el nombre Shaddai significa eso es suficiente y se refiere al hecho de que a Dios no le falta nada. Del mismo modo, el nombre Eyet Asher Eyet transmite el mensaje de la existencia absoluta de Dios e incluye el concepto de eternidad, que es algo más de su esencia. Ese es el significado Eyet Asher Eyet que Dios hizo que Moshe transmitiera a los judíos. También recuerda, tú a tu padre no lo llamas por su nombre, a tu padre le tienes apodos de cariño, pero eso no significa que no le des el respeto que merece. Espero que este video haya sido de provecho para ti, y si así fue, dale un me gusta y no dudes en compartirlo y dejar tu mensaje. Hasta la próxima.